Buenos días, bienvenidos a todos, muy especialmente a la presidenta de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, Imma Aguilar, que ha sido financiadora de este proyecto, al artista, por supuesto, Clara Montoya, a algunos miembros del jurado que seleccionaron a Clara Montoya, como Carlos Jiménez, que está aquí. ¿No se me oye? Vale. En mis 10 minutos lo que pensaba hacer es una breve presentación de las iniciativas de ciencia y arte que hacemos en el CENIO, porque bueno, esto es un centro de investigación, un centro de estudio del cáncer, no es un hospital, pero estudiamos el cáncer a nivel molecular. Y desde hace ya unos años, hace ya 7 años, decidimos iniciar una iniciativa de ciencia y arte, pues para, de alguna manera, ayudarnos a contar a la sociedad la importancia de la ciencia a través del arte, pero también ayudar al mundo del arte y a través de comisionar obra nueva. Y todo esto ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Banco Santander, en el caso de CENIO Arte, y las residencias artísticas, que es lo que estamos hoy aquí, pues en primer año gracias a la aportación de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Pero quería mencionaros un poco qué es el CENIO. El CENIO es un centro de investigación, de élite. A nivel mundial estamos entre los mejores del mundo en investigación del cáncer. Aquí podéis ver que en el Cancer Rank estamos entre los 10 primeros, el segundo de Europa. Esto es otro índice de la revista Nature y de nuevo en el ranking de centros de cáncer estamos entre los 10 primeros. Pero no nos quedamos en, como digo, en hacer ciencia y en particular ciencia para poder diagnosticar mejor o prevenir o tratar el cáncer mejor, sino que en 2018 iniciamos primero algo que llamamos CENIO-Arte. CENIO-Arte consiste en que cada año juntamos a un científico o un artista. El científico o científica representa un gran campo de la ciencia y los artistas son todos artistas pues, de primer nivel, internacionales, etc. El primer año fue la historia de la biología molecular y la artista fue Eva Lotz, que a través de conocer a Margarita Salas, que eran de la misma edad, más o menos contemporáneas y con unas experiencias parecidas, pues Eva se metió en el mundo de la biología molecular y produjo 59 dibujos, más uno que les regaló a Margarita. Y bueno, pues esto lo presentamos en este primer año. La comisaria fue Mireia Puigventós, pero a partir de este año la comisaria fue Amparo Garrido, que está aquí presente. Y ya se comisionaron los siguientes años, que el siguiente tema fue física cuántica. El científico fue Ignacio Cirac, que es director de un centro Max Planck en Alemania, y el artista Chema Madoz. Chema produjo una foto. Igual que en la ocasión anterior, se presentó en ARCO. Aquí también tenemos la financiación de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Se presentó en la Feria Alternativa Arco JazzMat. También nos invitaron aquí estamos en JazzMat, con Semiramis, la presentación en ARCO. También nos invitaron en el CCCB, porque había una gran exposición de cuántica en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y continuamos el año siguiente pues hablando de la historia, digamos, de la antropología humana, digamos, de alguna manera, ¿no? Con Juan Luis Arzuaga, que es también un líder internacional del descubrimiento pues, de antecesores del Homo sapiens sapiens, digamos, y la artista fue Carmen Calvo. A través de conocerse, porque Carmen produjo 7 piezas que fueron presentadas en el CENIO. Se hizo una presentación también en ARCO, como todos los años, y finalmente llegó al año 2021, que fue especial porque en este año, donde la pareja era Sarah Teichmann, que es una científica muy prestigiosa, que está en el Sanger Institute, es medalla de oro de la Organización Europea de Biología Molecular, y el artista es Daniel Canogar, también muy, muy mediático, muy conocido internacionalmente. Pero digo que fue un año especial porque no solo se presentó en el CENIO, sino que por primera vez el CENIO tuvo un stand en ARCO, donde presentamos todas las obras que se habían generado desde ese momento. Este año en ARCO tuvimos a Chema Madoz, a Eva Lotz, a Daniel Canogar, a Carmen Calvo, en un stand por primera vez. Yo creo que es la única institución científica en ARCO que tiene un stand. Y desde entonces hemos mantenido un stand. El año siguiente la pareja fue Susana Solano, que es una escultora, y Pedro Luis Alonso, que es un experto en malaria. Y Susana viajó a Mozambique, donde España tiene un centro de malaria, y produjo una escultura que se llama El mundo de las cosas.
Esta escultura está ahora en Barcelona, en una retrospectiva que hay sobre Susana Solano. Nos la han pedido, le hemos cedido para la retrospectiva, pero de nuevo, pues esto fue presentado en Arco, en el CENIO. El año pasado ya tuvimos a Amparo Garrido, que hasta ese momento había sido comisaria, pero ella también es artista, en diálogo con Elizabeth Blackburn, que es una premio Nobel por sus trabajos en el papel de los telómeros y del estrés en la enfermedad. Y pues en esta ocasión también lo presentamos en Arco, como podéis ver aquí. Y además, todas las obras que se habían producido hasta el momento en CENIO Arte, a través de un acuerdo con el Instituto Cervantes, hemos podido ir moviéndolas primero por Estados Unidos y ahora las vamos a ir moviendo por Europa. En Estados Unidos han estado en el Instituto Cervantes de Nueva York, que es aquí, estas imágenes corresponden al Instituto Cervantes de Nueva York, donde hubo un coloquio y la exposición de las distintas obras. Vinieron algunos de los participantes en CENIO Arte, y de allí viajaron a la Embajada de España en Washington, donde hay una sala de exposiciones en la antigua casa del embajador de España en Washington, y también pues, hubo una presentación bastante exitosa. Desde allí han viajado, bueno, esto se ha colado antes, es lo que quería decir antes, que la obra CENIO Arte 2024 se presentó también, hubo un debate en el Guggenheim Bilbao, donde estaba el artista Amparo Garrido y Elizabeth Blackburn. Fue la primera vez que fuimos, digamos, a uno de los grandes museos en nuestro país. Coincidiendo con CENIO Arte, pues hacemos unos simposios de ciencia y arte que organiza Carlos Jiménez, que está aquí hoy con nosotros. Y este año el simposio, que tendrá que ver con el tema de este año, que es el cambio climático. Nuestra artista invitada este año es Dora García, el científico García Nogués, y el simposio se realizará en el Museo Thyssen-Bornemisza el día 21 de febrero. Pero estamos aquí hoy para hablar de otra iniciativa que hemos iniciado dentro de las actividades de CENIO Arte, que son las CENIO Artistic Residences, que se lanzaron el año pasado por primera vez. Tuvimos hasta 50 aplicaciones y un jurado pues seleccionó a nuestra artista, la que nos pareció la artista más adecuada, Clara Montoya, que está aquí con nosotros. Y Clara pues ha producido una pieza que se llama Ignota, que la habréis visto a la entrada del CENIO, y que espero que nos cuente mucho más acerca de esta obra, pues ahora cuando dé su charla. Quería mencionar que, aparte de CENIO Artistic Residences, CENIO Arte, también hemos tenido en sesión una obra de Marina Vargas que se llama Intravenus, que va a viajar al Museo de Arte hecho por Mujeres de Washington. Va a ser parte de una exposición allí. Estamos muy orgullosos de que esta obra viaje a Washington y de haberla acogido hasta el momento aquí. Y deciros que también hacemos simposios de ciencia y filosofía, y a veces hay cruces entre estos simposios. Por ejemplo, García Nogués, Nogués Bravo, perdón, vino a CENIO primero por uno de estos simposios y después ha terminado en CENIO Arte con Dora García. Es decir, que intentamos fomentar ese diálogo entre las ciencias y las artes. Y termino aquí para dar paso a Inma Aguilar, que es la presidenta de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que aprovecho para agradecerle, porque han estado en el comienzo tanto de CENIO Arte como de las CENIO Ciencias Artísticas del CENIO. Y desde luego sin vuestro apoyo no hubiera sido posible pues estas cosas que estamos haciendo en el CENIO, que yo creo que son más y más. Vamos a verlas más y más. De hecho, vamos a pedir un proyecto europeo con otros centros para este tipo de iniciativas, ¿no?, que nos parecen importantes para contar la importancia de la ciencia a la sociedad. Gracias, Inma, y te dejo. Buenos días. No puede ser de otra manera. Es un placer enorme estar aquí por muchos motivos, porque María representa esa hibridación, ¿no?, y ha impulsado esa hibridación desde lo más excelente de la ciencia con lo más excelente del arte, que creo que es un reto que han superado con creces, ¿no?
y porque también el proyecto CENIO Arte para nosotros ha sido una inspiración para la Fundación Española, que es una fundación que depende del Ministerio de Ciencia, es una fundación pública, y nos ha inspirado para poder abrir la línea de trabajo de arte, ciencia, tecnología y sociedad, con la que abrimos una convocatoria para proyectos de arte y ciencia. Y también creo que me parece estupendo, y de hecho lo preguntaba antes, si vais a presentar algún proyecto europeo, que yo creo que CENIO está en condiciones de ser, aportar ideas y proyectos muy competitivos al programa de Horizonte Europa, que está apostando de una manera muy decidida y muy contundentemente, con mucho dinero, en el clúster 2 a la parte de industrias creativas y ciencia inclusiva, que es lo que permite que desde la creatividad y con la ciencia se puedan aportar soluciones muy novedosas y muy prácticas y muy útiles para problemas de gran complejidad. Por tanto, no, creemos de manera muy fuerte la necesidad de propiciar encuentros claros y estables entre ámbitos que no suelen contar con espacios estables de reflexión o de trabajo común. Y este es un ejemplo, el CENIO Arte, de la estabilidad del proyecto. No es un proyecto concreto, sino una parte importante del trabajo del CENIO. Por eso pusimos en marcha el proyecto que os decía de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, em, e incluimos en nuestra convocatoria de ayudas al fomento de la cultura científica, tecnológica y de innovación precisamente un proyecto específico o un programa específico para financiar proyectos en esta línea, como es el caso de esta obra que hoy se presenta. Y nuestro objetivo como fundación es promover, visibilizar, colaborar en el desarrollo de este ámbito y catalizar en la medida de lo posible el el liderazgo en red distribuido, incluyente, sostenible, a todos los agentes que pueden tener participación en esta interrelación de ACTS, ¿no? Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. La iniciativa de CENIO Artistic Residences se alinea absolutamente con esta misma estrategia que estamos impulsando, porque es una iniciativa que nace desde ese principio fundamental de CENIO Arte, que, como os decía, nos ha inspirado para trabajar en esta línea, y ese principio es que tanto la ciencia como el arte son indispensables para entender e interpretar el mundo, ¿no? Y ambos se inspiran y se alimentan mutuamente. CENIO Arte es otro de esos proyectos que también hemos apoyado desde FECIT, desde siempre, y ha permitido conectar artistas visuales, como nos ha explicado la directora, que, pues no sé, de la talla increíble de Chema Madoz o Eva Lutz o desde el punto de vista de la ciencia, científicos como Alonso o Sirac y, por supuesto, la siempre querida y recordada Margarita Salas, ¿no? En esta ocasión, CENIO Artistic Residences, con este proyecto, digamos, yo creo que el proceso va todavía más allá, ¿no? La conexión arte y ciencia. Y hablamos por eso de un espacio híbrido de trabajo entre el arte y la ciencia, y en este caso canalizado por la artista Clara Montoya y junto a la investigación del CENIO. Os he de reconocer que la obra resultante, nada más verla a través de un vídeo que me envió María, o sea, ya nos dejó a todo el equipo completamente fascinados. Y ahora que la he visto realmente en persona, o sea, tengo los pelos de punta. Y por tanto, enhorabuena. Me gustaría compartir a colación de este tipo de trabajo híbrido, pues una reflexión que hace el libro blanco que publicamos el año pasado, un libro blanco titulado La interrelación entre la ciencia, el arte, la tecnología y la sociedad. Para quien no lo conozca, el libro es una actualización de un trabajo que ya hicimos en FECIT a principios de los 2000 y que nos ha servido para generar o tratar de mapear y visibilizar o entender el ecosistema actual de agentes que está trabajando en esta línea. Y, por cierto, quiero reiterar nuestro agradecimiento al CENIO y a María por su ayuda también en estas sesiones de trabajo y de debate que tuvimos para la publicación. Y la reflexión que os decía que tiene el libro y que me gustaría compartir y con vosotros y vosotras dice: los problemas contemporáneos no encajan en el sistema de dominios de conocimiento separados y necesitan enfoques no disciplinarios y centrados
en los problemas y no en las disciplinas. Por ello, el trabajo interdisciplinar está en la mejor posición para resolver problemas fronterizos entre diversas disciplinas, interrogar sus supuestos y métodos y crear un lugar más allá de los territorios de especialización, metiéndose en los huecos entre los llamados silos disciplinarios. A mí esta reflexión me resulta muy, muy, muy motivadora para llevar a cabo el trabajo que compartimos. Así que nada, muchas gracias, enhorabuena y sobre todo gracias por hacernos partícipes, ¿no? de esta presentación y de este proyecto. Así que, pues nada, creo que ahora será Clara la que nos explicará pues un poco la intención y qué hay detrás, ¿no? de esa obra que se ha creado en este proyecto. Gracias. Bueno, pues también agradecer al CENIO, al FECIT, a María, a Juan, a todo el equipo a Paula, a la gente que me ha soportado en estos meses pasados y que me han guiado en una institución que es muy compleja y muy densa. Os voy a intentar explicar de una manera resumida la idea detrás de la pieza que hay en la entrada, por qué he llegado a esa conclusión y desde dónde viene desde mi propia práctica. La charla va a estar estructurada como en 5 partes y va a ser bastante cortita. Voy a intentar que no pase de 20 minutos, 25 minutos. Em, Cuando me invitan a CENIO Residencies, la premisa o la frase es libertad absoluta, ¿no? Hacer una pieza sobre la institución con libertad absoluta. Al ser la primera residencia, eso significa que estoy delante de una hoja en blanco gigantesca y me tiro los 2 o los 3 primeros meses absorbiendo, leyéndome los reports del CENIO, intentando entender los vocabularios y cada disciplina y cada camino para saber hacia dónde ir. O sea, para hacerme una idea, intentar absorber la ciudad que es el CENIO, ¿no? La ciudad mental que tenéis montada aquí, para saber en qué parte me quiero hospedar y hacia dónde quiero ir y sobre lo que quiero hablar. En este tiempo que no hacía más que absorber, una de las imágenes que me venía a la mente era esta pieza de Giuseppe Pennone que me ha impresionado mucho desde hace mucho tiempo, que es de 1970, que se titula Darse la vuelta a los ojos, ¿no? En la que se ve lo que él ve, ¿no? Lleva unas lentillas en espejo, él no puede ver y ve y tú ves al mirarle lo que él está viendo. Esa noción del reflejo como apropiación del exterior, porque también en esta imagen da un poco de miedito el señor, o sea, es un poco misterioso. Siempre el reflejo el reflejo y los espejos los he asumido con la idea del yo, la idea de la mirada, la subjetividad, pero al mismo tiempo la idea del camuflaje y de algo que está como escondido, ¿no? Como algo que se consigue camuflar con el entorno. Lo que voy a presentaros ahora es una línea en piezas antiguas que trazan un camino en un tejido de varias nociones que se van entrecruzando en mi trabajo. En mi trabajo hay muchas nociones diferentes, pero os voy a ir nombrando las que aparecen en Ignota, que es la pieza que está en la entrada. Cuando estuve aquí, sobre todo la sensación que tenía era que estaba siendo inundada por una avalancha de datos, que la investigación que estabais haciendo era infinita y fractálica, que cuando me venía a las presentaciones o me leía los artículos nos íbamos andando cada vez más lejos, con nombres cada vez más precisos y cada vez más hacia lo más pequeño. Era como un camino y nunca se llegaba. Y todos estabais yendo como por caminos diferentes y no sé, me parecía que estábamos como
dando con el machete al límite de la jungla, intentando encontrar algo que cada vez estaba un poquito más allá, un poquito más allá. Y me parecía, cuando me presentaron, o sea, me estuvieron enseñando todo cómo funcionaban todos los pisos del CENIO y todo, me pareció una relojería, una maquinaria de relojería, un instrumento de precisión increíble, con gente dentro que no tenía o sea, sensación de que fuera así en un primer abordaje. Una de las cosas que me impresionó también, estando inundándome de todo esto y de saber realmente, cuando hay demasiados detalles, es difícil saber dónde agarrarse. Una de las cosas que me impresionó mucho era que veía las imágenes de los microscopios o las imágenes que se realizaban con los contrastes eran maravillosas y preciosas, y de repente existía un momento de silencio donde de repente solo eran cifras y eran cosas feísimas que miraba la gente en una pantalla de ordenador, y era como, ¿dónde se pierde la belleza? Y hablando con María, me explicó que dentro de la célula no se ve. Es como si fuera todavía la última frontera, que para conseguir ver la célula funcionar desde dentro todavía no se puede. Entonces eso me parecía como muy bonito, ¿no? Como cuando piensas en el futuro, ¿no? Que piensas en el pasado, y el pasado está lleno de historia, y el presente, y de repente miras hacia el futuro y no sabes qué hay, solo hay preguntas, ¿no? Esa vibración, esa barrera, es una de las cosas que ha hecho que la pieza sea como es. Em, Entonces, ahora yo os empiezo a enseñar piezas antiguas. La pieza que tenéis en la puerta, ignota, que habéis visto que es un prisma, bebe de la geometría. La geometría la uso muchísimo para hablar de cosas que son inexorables y duras. Esta pieza de Dulcinea es una pieza antigua que hice con neones, que habla de eso, de la destrucción del lenguaje. Es la hermana de Muda, que está enfrente, que también usa la geometría y la dureza del corte y los espejos para como arroparse y camuflarse. Son dos piezas que están la una enfrente de la otra. Esta es una mezcla de las dos, que se llama Vortex, que habla como de lo extraño, de la presencia de un elemento completamente a contrapelo de lo que hay alrededor, ¿no? Eso también, son todas también un poco autorretratos, en cierto modo, momentos, sensaciones de inadaptación, desmesura o miedo o cosas así muy, muy, muy sintéticas. Esta es otra pieza. Esto es Sorgente, que también tiene en similitud con Ignota esa idea del espacio cerrado, ¿no? Como el interior de la célula, lo que no se ve de la pieza. En muchas piezas enseño lo que se ve dentro, cómo es el mecanismo, y en otras lo oculto, y en ese juego de lo que se ve y lo que no se ve, y lo que se percibe y no se percibe, está también el significado. Esta se llama Sorgente y habla de un manantial que hay en una iglesia, en el fondo de la iglesia en San Clemente en Roma, y habla de las pasiones. Está colocada en la Fundación Antonino Icinia, y en realidad es como una imitación del espacio en el que está, asemejando también un ofuro, un baño japonés, y de la pieza solo oyes el agua de verdad. O sea, la pieza está llena de agua hasta como la primera, por debajo de la primera banda de metal, y solo oyes el agua borbotear, y de vez en cuando se corta. O sea, como juego mucho con la seducción de las cosas que se ven y las que no se ven. Otra de las cosas que me ocurre cuando hago piezas, esto es como intentando explicar por qué la ignota es como es que hay un momento que hay piezas que son flotantes, que pueden estar en un sitio y en otro, y hay otras piezas que son instalaciones, que son piezas que se relacionan con el entorno en el que están. Esta es una pieza que se llama Fulgur Conditum, que básicamente estaba esperando que la partiera un rayo. Fue hecha específicamente para una exposición que se llamaba Here and Now para la Fundación Nirox, y allí se quedó en Sudáfrica. Y Sudáfrica y México son dos partes del mundo donde hay más hierro en el suelo y donde la actividad eléctrica es mayor.
La pieza es un cajón de arena de 2 metros por 2 metros por 2 metros con un pararrayos y básicamente está esperando a que le caiga un rayo y genere la escultura, que genere, al rayo, al fundir el sílice, genera una fulgurita. Entonces es como la idea de la flor, ¿no? Que está esperando algo que la polinice para cambiar de estado. Es como una escultura que está sin hacer. Esta otra pieza que también me apetecía como contaros habla de la distancia que se va alejando la Tierra de la Luna, o la Luna de la Tierra, que de media se va alejando como 3,8 centímetros cada año. Y es una pieza modular que son 200 años. La idea de esta pieza es que es una pieza que cuando se instala, ninguna de las personas que la instalaron, porque fue una carta blanca y fue un regalo, estará viva cuando se acabe. O sea, esa pieza empezó en 1924, se instaló con 90 años y construí 110 años más. La pieza son discos de 3,8 centímetros de grosor con grabados en ellos el calendario lunar a modo de pentagrama, pero en este caso a modo de dodecagrama, con las lunas llenas y las lunas nuevas. Entonces el rito que se plantea a esta comunidad de personas, a esta familia, es que cada año en cierto momento vayan atornillando un anillo más para marcar esa distancia que se ha ido alejando la luna de la Tierra. Lo que ocurre es que la distancia es tal de 200 años que invita a la reflexión, a la muerte propia de todos los que están ahí. La ligazón con esto y el CENIO es que en el CENIO estoy hablando de la labor colectiva del CENIO y la ignota hace como una observación sobre esa labor también. Carrara también es una pieza que construí hablando sobre una escultura que se hace en colectivo, considerando la escultura no lo que te llevas de la cantera, sino lo que se deja en la cantera, el hueco de la cantera. Y en ella también estaba presentada con dos pantallas espalda contra espalda, usé la idea del giro como algo que está barriendo todo lo que exista hacia alrededor todo el rato, ¿no? Es como la observación del paisaje que hay en el entorno y el giro y la labor colectiva, ¿no? Como... Esta es otra pieza que está instalada en lo alto de la Real Academia de España en Roma, el Morse Romarer se llama, que es una pieza que, como el primer becario llegó a la academia en 1874, que fue cuando se inventó el Morse lumínico, es una pieza que todas las noches le va contando a Villa Medici, que está del otro lado de Roma, esta es la visión desde Villa Medici, le va contando a Villa Medici todos los becarios que han pasado por la academia, desde el presente hasta el principio, todos los directores, toda la gente que trabaja ahí y todas las personas y los animales con nombre que viven en la academia, ¿no? Es como las abuelas, ¿no? De mis niños, ¿no? O sea, como la memoria del edificio y al mismo tiempo como asemejando la Real Academia de España en Roma como una institución que tiene un rumbo que puedes dirigir, ¿no? Asemejando las academias como si fueran navíos. Se lo dice a Villa Medici porque Villa Medici en Roma fue la primera, ¿no? Entonces es como le dice a la abuela mayor, ¿no? Esto es como la explicación, tiene una página web donde vas viendo los nombres para poder leer lo que está ocurriendo y lo que está diciendo, ¿no? Es como este Morse, que también habla de la labor de grupo, de la institución, de los destinos y de las cosas, tiene como el juego es que básicamente es muy difícil que la gente entienda el Morse ya, muy poca gente lo entiende. Gente hay que lo entiende y que me han dicho que lo entendían y que les gustaba. Pero también es una estrategia que utilizo la idea de la abstracción. En este proyecto, que son 5 máquinas construidas a mano exactamente iguales, hablo de la idea de la construcción, hablo de una manera muy separada, con una geometría de luz, asemejo el reflejo de la luz en el agua, pero al mismo tiempo hablo del primer río declarado persona en el mundo, del río Whanganui en Nueva Zelanda, de cómo socialmente los maorís estuvieron construyendo y peleando con los anglosajones de Nueva Zelanda para negociar una nueva personalidad jurídica y un reconocimiento del río no solamente como parte divisible y como material constructivo, sino como una entidad que tiene derecho a ser
respetada y a ser considerada como persona, y que es una entidad que está constituida por el agua, por los meandros, por los vegetales, por los animales, por los seres que la habitan y por todo eso. La pieza era bastante dura y bastante lenta, era un ciclo de 24 horas, pero la asemejo con Ignota porque Ignota siempre está reflejando lo que hay alrededor y hace esa cosa de distorsionar ligeramente la visión, no es un espejo claro. Era una pieza muy bonita. También estaba traducido el texto de ley. Es una pieza que sí me sigue gustando, pero hablando como de esa división tan dura entre lo que se ve y lo que se piensa, ¿no? También creo que el límite de la ciencia es esa explicación, ¿no? Se va como superponiendo un discurso sobre lo que se entiende, cómo funcionan las cosas, sobre algo que normalmente no tiene discurso y existe sin más, ¿no? Son nuestros propios relatos. Y ya está. Y ya hemos llegado a Ignota. Ignota para mí entonces es todo esto, ¿no? El giro, el que mira, el que se camufla, el que es bello pero al mismo tiempo puede ser una amenaza, la curiosidad, el misterio, eh, la investigación y al mismo tiempo también es el cáncer, es todo. Al colocarla en la entrada, han ocurrido varias cosas. O sea, el material de cristal, porque es vidrio con un relleno entre medias, vidrio laminado en negro, hacía referencia a la estructura, a la fachada exterior del edificio, como también apropiándose del material, ¿no? La idea de que el cáncer coge lo que somos nosotros mismos y lo modifica de otra manera. Es como una pieza que funciona con un sistema dentro de un sistema, ¿no? Está como ahí, a su rollo, hermética, ¿no? Al mismo tiempo puedes mirar, ¿no? Hablando de esa sensualidad de lo que no se ve y lo que se ve, puedes mirar por la rendija y puedes ver un poco cómo funciona dentro, puedes como imaginar y puedes investigar un poco. En la posición en la puerta, al venir a estar como modificándola y mejorándola estos días que he estado montada, me han pasado varias cosas. O sea, primero me ha gustado mucho como el contraste con la pieza de Marina, que está delante, porque me doy cuenta que Ignota, si os habéis fijado en el volumen de la escultura de mármol que hay fuera, ella está delante del espejo, delante de la fachada vidriada. Y esta es la fachada vidriada que tiene un volumen dentro donde podría caber la pieza de Marina. Es como si se la hubiera tragado. Y es como habla de la parte del otro lado, ¿no? O sea, como ella es, no lo sé, ella es el paciente o la esperanza de la persona, y esto es todo lo contrario, es el misterio, lo profundo, lo sin nombrar, todavía está sin nombrar. Y hablando de lo sin nombrar, también otra cosa que bueno, al margen de citar, pues yo qué sé, 2001, Black Mirror, muchas cosas de la narrativa popular que me vienen a la cabeza, una de las cosas que me ha impresionado mucho es que en su posición ahora, que está antes de los tornos, me recuerda mucho al viaje de Chihiro, que es una película para niños, pero en el viaje de Chihiro hay un personaje que es Kaonashi, que es el sin cara, que está esperando, que es un personaje negro que no tiene cara, que está esperando a que le inviten a entrar. Y cuando le invitan a entrar, una vez está dentro, se puede ir tragando a la gente y se puede ir tragando las cosas que hay dentro del organismo que le invita a entrar. Y va creciendo. Y de repente me parecía como también bonito que estuviera cerca de la puerta giratoria, que está girando como ahí, como está como agazapado al mismo tiempo. La idea del misterio, la idea de la belleza del misterio, la curiosidad, pero también algo que en un momento dado nos puede devorar. Y ya está, yo creo. ¿Ya? Venga. ¿Y tú allí más? Bueno, pues buenos días
A todas y a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Vemos que las actividades que organizamos en el CENIO cada vez tienen más interés por vuestra parte y eso nos alegra muchísimo. Muchas gracias a las tres. Es una maravilla, desde luego, pues que en el arte, no como sucedía no hace tanto tiempo, la presencia de las mujeres ya no haya, digamos, que tenga que ser vista de una manera reivindicativa, sino por derecho propio. Y aquí hay tres mujeres de diferentes ámbitos que están participando en este programa y eso nos congratula a todas y a todos aquí. Gracias por vuestras introducciones. Gracias, Clara. No todos los artistas, te lo digo desde una perspectiva curatorial, tienen la capacidad de hablar de su trabajo como tú lo has hecho. Francamente, es difícil, sin explicar, sin desentrañar, digamos, el final de las piezas, porque el arte, la función del arte no es llegar, digamos, al final de una sola visión, sino poder abrir diferentes significados, ¿no? Y yo creo que tú, la verdad, con tu introducción lo has conseguido. Nos has abierto mucho la cabeza, porque el arte es una cuestión simplemente de situarnos enfrente y de abrir nuestra mente, tengamos o no conocimiento sobre lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que esta es la clave fundamental para situarse delante de cualquier manifestación artística. Me ha encantado que has empezado tu introducción con una figura que para los que nos interesa y para los que vivimos del arte es absolutamente icónica, ¿no? Que es esa fotografía de Pennone, maravillosa. El arte povera, sin duda, es uno de los movimientos que sigue teniendo una influencia enorme en el arte del presente. Yo creo que en tu caso, además, en tus piezas hay muchas referencias y no todos los artistas del presente, digamos, han entendido y entienden todo el desarrollo del arte de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Muchas referencias al minimalismo, muchas referencias. Esto es una cosa que María me comentó nada más ver tu pieza, ¿no? ¿Cuántas referencias hay en esta pieza a otras cosas que han sucedido en el siglo XX, ¿no? Yo creo que se nos acusa muchas veces a los del arte que somos muy endogámicos en nuestros juicios y que hacemos referencias de piezas a otras piezas, ¿no? Entonces vamos a ir a una referencia que yo he visto inmediatamente y me gustaría comentar contigo y con vosotras también, y a María esto creo que le va a gustar, que es la referencia a la idea de monolito. Y el monolito fundamental del arte del siglo XX es el monolito de 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Yo creo que esa es, vamos a salirnos del arte, vamos a deciros que también hay referencias de otros ámbitos de la cultura que están en el arte, como el cine. Nosotros vamos a trabajar próximamente en la cuestión de las relaciones entre cine y ciencia también. Y claro, 2001 Odisea en el espacio es una película del año 68. Es increíble, pero es una película del año 68. Y Kubrick ya ha entendido, con la introducción de ese monolito en las primeras escenas de la película, lo que era el minimalismo. Desde principios de los años 60 ya sabe quién es Sol Lewitt, Calandré, todos los grandes artistas del minimalismo, ¿no? Entonces, yo creo que además de las referencias que puede haber, digamos, a toda la literatura de Clerc y de toda la ciencia ficción, del carácter místico que puede tener ese monolito, pero también perteneciente como a un sistema informático desde una realidad superior, ahí hay también una lectura de una práctica artística que es el minimalismo, ¿no? Los artistas minimalistas decían que las obras solamente pueden ser leídas e interpretadas a través de las incorporaciones de sus audiencias. Y sabemos que la subjetividad es una cuestión fundamental para entender cualquier manifestación artística de hoy en día. Tú, que veo que con tu trayectoria has recorrido muchos hitos de la segunda mitad del siglo XX, ¿cómo situarías, digamos, esta referencia, que es muy clara con tu pieza, digamos, a la escultura minimalista y también a la escultura cinética, ¿no? Vosotras, obviamente, podéis intervenir cuando queráis, ¿no? Con respecto a Ainhoa, Bueno,
a tu práctica en general, pero a Ignota también, ¿no? Porque esa idea de monolito está también presente de algún modo, ¿no? A ver, como decir, formalmente y conceptualmente, está claro que en las piezas que he enseñado aquí, que no todas mis piezas son así, Ya. es como un porcentaje pequeño, he bebido mucho, bebo de eso, ¿no? Del minimalismo conceptual Claro. y de la dureza de los materiales. Sin embargo, me parece que mi divergencia de aquello es el relato. O sea, como que le doy muchísima importancia al relato y le doy muchísima importancia a, pues eso, en este caso, a que Ignota sin el CENIO no es nada. O sea, Ignota está hablando de la lucha por resolver un enigma, la investigación, toda esa institución, igual que el Morse sin la Real Academia de España en Roma no es nada, solo es luz que parpadea. Entonces, no es solamente el testimonio del espectador, ¿no? La participación del espectador, sino como que la pieza enraiza en partes de la sociedad y depende de que eso exista. Si se desliga de ello, es como un naufragio. Y creo que no, que en el minimalismo conceptual Claro. eso sí podía existir, que la pieza se llevara a otro sitio. Que de hecho en 2001, ¿no? La sensación es como que aterriza algo y el entorno, ¿no? Como se somete a Sí, la voluntad de eso, ¿no? Pero sí. no hay una dependencia. Bueno, además el minimalismo, todos los artistas minimalistas realmente su pretensión es vaciar de todo contenido esas piezas que solamente pueden ser activadas por el espectador. Se ha trabajado mucho en las últimas décadas desde los museos y desde la teoría en cómo ese minimalismo, y yo creo que en este sentido tu pieza enlaza con eso, y de hecho ha habido exposiciones en el Reina, por ejemplo, ¿no? Sobre como una idea como del minimalismo pervertido, ¿no? Es decir, cómo de estructuras que son absolutamente vacías, que no transmiten, digamos, ningún contenido, se pueden ir incorporando, como en tu caso, contenidos casi metafóricos, ¿no? Como el de la relación que puede tener esa estructura con las células y con el cáncer, ¿no? O sea, en ese sentido también el minimalismo ha recorrido un camino, ¿no? Que lo ha transformado desde la pura forma a cuestiones que tienen un cierto contenido. Y creo que Ignota seguramente tiene que Sí, ver un poco con eso. sí, y todas las piezas que he enseñado que parecen muy abstractas y muy duras y muy Exacto. geométricas, todas tienen muchísimo relato y muchísima poesía. O sea, como que intento balancear, o sea, eh, eso, la dureza mental con algo más afectuoso Ajá. o sentimental. Ahí. Es muy interesante también cómo la pieza, que cada vez la vemos mejor en ese espacio en el que está situado, la relación con esa puerta, ¿no? Tienen velocidades diferentes, la pieza tiene su velocidad propia, la puerta tiene una velocidad que está activada por quien entra, Mm, verdaderamente. A veces entramos rápido, a veces entramos con más calma en esa puerta giratoria, pero la verdad es que en un principio resultaría un poco chocante, pero hay una doble esfera ahí, la de Marina también me pareció muy interesante, mm, pero hay como una comparación entre una estructura funcional, que es la de la propia puerta de acceso al CENIO, que la activas tú inconscientemente, mm, pero también inconscientemente pasas por delante de esa pieza espejada que te chupa y te absorbe de alguna manera, ¿no? mm. ¿Qué pensáis vosotros sobre esto, María, que has tomado notas? Sí. Bueno, a mí realmente lo que más me gusta de la pieza, desde luego, el, el que sea un prisma cerrado, ¿no? Digamos, que absorbe o refleja todo lo que le rodea, ¿no? Me gusta el título, Ignota, creo que hace referencia realmente a la ciencia. Lo que cuentas de la célula cuando haces digamos, el artist statement, ¿no? de tu pieza, pues me parece que tiene mucho sentido, pero bueno, la pieza para mí, ante todo, pues es una especie de monolito bello. Me gusta la idea de que refleje todo, que absorba todo.
que a la vez, digamos, sea algo incomprensible, porque realmente dentro no sabes lo que hay. Bueno, te puedes asomar y ves que lo que hay pues es una estructura, etcétera, pero está haciendo referencia realmente a, pues, no sé, a esa capacidad de absorber datos, de recoger datos, ¿no? Que entiendo que también es la ciencia, y como de esos datos pues se van concluyendo cosas, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y Ignota pues quizá refleja ese mecanismo de la ciencia, ¿no? Es un poco mi reflexión. A mí, bueno, muchas de las cosas que ha comentado María me las ha inspirado también. Y, como hablabais del minimalismo, uno de los temas que me ha llamado la atención, ¿no? De lo que contabas y de viendo la pieza al mismo tiempo, es que está como llena de contradicciones, ¿no? Que en el fondo también es un poco el mecanismo de la ciencia, ¿no? El resolver esos choques de ideas contrarias entre sí, la muerte, la vida, el cáncer, la esperanza, la curación. Y entonces había como muchas contradicciones muy interesantes entre, entre lo oscuro de la pieza y el brillo que proyecta, Mm, entre una pieza como muy para adentro, sobre todo muy minimalista, pero llenísima de contenido, precisamente porque refleja todo, ¿no? Entonces, esa contradicción es chulísima y me lleva también a pensar en la ciencia, lo cual me emociona muchísimo cómo es posible que una obra de arte, vista así, es una obra de arte, pero que de pronto te remite absolutamente a pensar en la ciencia, en sus misterios, en lo complejo, y como has explicado, me ha gustado también eso que decías de cómo la ciencia va todo el rato hacia lo más pequeñito y llega un punto en el que siempre va a haber algo más pequeñito, pero no hemos llegado nunca, ¿no? Y esta pieza inspira esa sensación también de que nunca se acaba, ¿no? Esta mirada compleja y constante, como eterna. Bueno, no sé, me parece completísima. Me parece que realmente refleja una enorme relación entre la mirada curiosa y la mirada creativa, que es lo que es la ciencia y el arte juntos. Y, bueno, y creo que es muy cenío también. O sea, yo veo mucho al cenío en esa pieza, de verdad. Pues no solo porque ves el reflejo de las instalaciones cuando la miras, sino esa horrible negrura con la que se trabaja constantemente, que es buscar, la lucha contra ese horrible monstruo oscuro y al mismo tiempo con mucha precisión y con mucha esperanza, ¿no? Muy abierto, muy esperando ver cosas que van llegando y que vamos descubriendo, no sé. Vamos, a mí me parece completísima, ¿no? Diría la palabra, ¿no? O sea, qué bien, llena. Es una obra creo que muy llena de cosas, ¿no? qué bien. Gracias. Yo creo que ese componente que también citamos antes de lo cinético es muy importante, ¿no? Bueno, la escultura cinética, todo el desarrollo, que también está de algún modo en tu pieza, en otras que he visto, ¿no? Toda esa gran tradición que hay de lo cinético, ¿no? Calder es un cinético, un precinético, ¿no? Aunque después sea Tinguely y todos estos los que desarrollan el cinetismo, pero para los que somos, los que no somos científicos, para mí, por ejemplo, que llevo muy poco tiempo en la institución, una cosa que siempre me llama la atención cuando tengo que ir a mi despacho, que está al final de laboratorios, ¿no? Y al principio con timidez, pero después con mucha curiosidad, veo todo ese mundo absolutamente desconocido para alguien que pertenece a otro ámbito, ¿no? Y me llama la atención, y me ha llamado la atención al ver tu pieza y el movimiento que tiene tu pieza, toda una serie de mecanismos que hay en los laboratorios que tienen siempre ese movimiento, ¿no? ¿No? El movimiento orbital, me han dicho, el movimiento de ¿cómo se llama? Las centrifugadoras. Hay algunos, ¿cómo se llama? Devices, como dispositivos, ¿no? Que tienen ese mismo movimiento que tiene tu pieza. No sé si tú esto lo observaste cuando estuviste aquí en el CENIO, ¿no? Mm, pues Este, siempre hay un sí, movimiento de fondo ahí, los ¿no? recuerdo.
pero no, o sea, en realidad la pieza tiene giro porque todo lo que se estudia en el CNIO tiene movimiento, Claro. ¿no? O sea, me refiero, todo, ¿no? Todas las células tumorales, o sea, como las células mismas, el ADN, todo son mini maquinitas que van haciendo cositas y todo se está Sí, medio moviendo, pero cada vez a un nivel más pequeño y cada vez de una manera más compleja. Entonces, no podía hacer algo estático, claro. ¿no? Entonces, para mí el movimiento en este caso representa un poco lo vivo, eso. ¿Cómo decidiste la velocidad de la pieza? Porque al principio pensábamos, o por lo menos pensaba yo, que iba a tener una velocidad mayor. No sé por qué. Eh, Y de pronto vemos que tiene una velocidad muy lenta, lentísima, que no se percibe si verdaderamente no la observas. a ver, la pieza en el taller tenía una velocidad un pelín más grande, pero bueno, es la velocidad suficiente para que dé un poco de miedito. Un poco de miedito. Sí. Al ponerla al lado de las puertas giratorias, la tuve que Ya, bajar un pelín más ya. para que hiciera un Eso poco fue más definitivo, ¿no? de contraste, sí. Claro. Sí. Eso, lo cual es muy perturbador, porque entras y parece que te va a pasar algo, ¿no? Como te No vas lo para sé si allá. va al contrario o no. La puerta No, sí, van a lo mismo, van en el mismo, yo van a lo creo. mismo. Lo que pasa es que el reflejo te marea un poco. Sí, no. Pero sí, la velocidad, o sea, la tuve que ralentizar un poquito porque si no era demasiado similar. Y eso, y aunque también me gusta a veces mucho tener piezas que, por ejemplo, la de la luz de Sí. las máquinas, mucha gente entraba en sala y si no se relajaban un pelín se volvían a ir enfadados porque no veían ningún cambio. Entonces a veces me gusta como las cosas que requieren como una doble mirada o con un pelín de paciencia. Pero sí, Bueno, no sé, dirás ¿quieres tú. A decir? mí me encanta que se mueva, es una de las cosas que Claro, me gusta de la pieza. claro. Precisamente por eso, porque puedo abarcar Todo. más. Y además es un movimiento que te exige que lo entiendas, de algún modo. No es un movimiento que se impone y que es un movimiento como una especie de alarido, sino que es un movimiento muy lento que me hace recordar de nuevo a un movimiento que no existe en el monolito de 2001, ¿no? No Mm, se mueve, pero desde luego hay una especie de vibración. mm. Y yo creo que en la pieza también ese movimiento es más casi una vibración de algún modo que un movimiento, ¿no? Es Quizás. posible, sí. Sí. Hay otro aspecto que quizás nos interese antes de daros la palabra a vosotras y a vosotros para que preguntéis lo que queráis, que es que, bueno, de pronto nos damos cuenta que en el CENIO vamos acumulando piezas, ¿no? Y bueno, aunque hay una idea, ¿no? De poder verdaderamente llegar a exponerlas algún día en un lugar estable, etcétera, etcétera, también es cierto, y es importante mencionarlo esto, que en el arte desde lo institucional o desde otros eventos que no son especialmente museísticos, como las bienales, etcétera, es muy común desde hace décadas que otros espacios que no son artísticos incorporen de pronto, esto en la documenta de Kassel es un lugar común, ¿no? Que de pronto en lugares que no son artísticos aparezcan, se inserten piezas que estén dialogando con un espacio que no tiene nada que ver en principio, con un espacio artístico o cultural, ¿no? Mm. ¿Cómo, cómo ves que funciona, y vosotros también, cómo ves que funciona esta pieza en un espacio científico, que además tiene su lobby, su entrada? O sea, ¿cómo crees que esto puede interferir, digamos, en el lugar? Bueno, la verdad es que no sé cómo puede interferir en el lugar, pero sobre todo me gustaría decir que la pieza, o sea, cuando estaba considerando qué trabajos poder hacer para la Mm, residencia, estaban dirigidos a gente, al público, claro, al animalario, yo qué sé, y al equipo del CENIO. Pues esta pieza es para la gente del CENIO. ya, Esto es como la duda existencial que tiene cada uno al pasar por la puerta. O sea, esto es, y cuando lo pensaba era como que el fallo más grande que tiene es como que es más misteriosa para el público exterior, pero para mí es para el equipo, ¿no? Como eso, cuando te entra una duda metafísica y estás en el baño de tu casa y estás pensando sobre el universo, pues es un poco eso.
No sé si he sido clara, pero vamos, que es Bueno, para el equipo. no, es que uno Y cuando es, entra en una es, galería, y es pues relevante el lugar donde está, o sea, estaba muy pensado que ese era el lugar. No, O lo eligió podía haber María. sido en Hemos otro lugar. encontrado, no tenemos mucho espacio donde quizá tenemos que pensar en un posible espacio. Este era de los pocos espacios donde podíamos colocar la pieza Sí. de Clara, pero vamos, obviamente tendremos que dar una vuelta y buscar algún espacio en el campus o en el CENIO para poder exponer las obras. No es nada raro, a lo mejor en nuestro país es raro que haya obras de arte en centros de investigación, pero en Estados Unidos no lo es. Yo estuve en un sitio que se llama Coral Spring Harbor Laboratory y estaba lleno de piezas de arte y los Qué guay. jardines de artistas mexicanos muy, muy importantes. Eh, pues que eran o bien donaciones o a la institución y no mencionar ya universidades como Yale o Princeton que tienen sus propios museos, ¿no? Entonces no es nada raro que en un centro de no, investigación, en un centro académico haya claro. arte. Pero bueno, pero a lo mejor son obras que tienen vida propia como obra de arte. No sé si es el caso de obras que están creadas en Claro, esto en es ese especial, diálogo esto es concreto especial. entre el arte o la institución, o entre el arte y una disciplina científica o la ciencia en sí, ¿no? Yo creo que eso tampoco es tan Esto es algo que habitual. está. O sea, me estoy acordando, por ejemplo, de las colecciones de arte que tienen los bancos, ¿no? Claro, esto Que, Ya, o sea, no que tiene nada tiene que que ver el ver. arte con un banco, ¿no? no. Sin embargo, o sea, han acomodado ahí perfectamente. O sea, vamos, si cogiéramos las colecciones de arte de los bancos en España, ¿no? Las colecciones privadas, o sea, sería muchísimo más importante y más relevante que cualquier colección de un museo Sí. nacional, ¿no? Digamos. Claro, esto no es que seamos un Claro, sitio donde cogemos arte que nos dan nuestros donantes, nuestros alumnos que claro. son billonarios, ¿no? Como Estados Unidos. No, el CNIO está fomentando la creación de arte. Instituciones parecidas pueden ser el CERN en Grenoble. Hay pocas. Si las que hay a nivel europeo, pues vamos a intentar, bueno, ya estamos en contacto para tener un proyecto europeo. Eh, Hay reuniones, porque sí, es algo peculiar. Es fomentar No, hay una esa cosa, creación de arte sí, desde la exacto. mirada de la Con, ciencia. con ese diálogo además, ¿no? Pero es muy, muy interesante, ¿no? Porque yo he conocido muchos proyectos europeos, ¿no? De consorcios, y normalmente los proyectos de arte y ciencia suelen, digamos, ser muy generosos con el protagonismo de la ciencia. No es tan habitual encontrar que la generosidad ha sido más bien o sea, que el protagonista es la creación, ¿no? Y el artista, y dentro de esa obra está toda la ciencia, ¿no? Eso no es tan habitual. De hecho, encontramos, pues no sé, he visto proyectos muy random, la verdad, como pues, no sé, un edificio todo lleno de plantas, que es como el edificio sostenible y tal, ¿no? Entonces ahí, digamos, el protagonismo es el objetivo del edificio, que es la Mm, sostenibilidad, y ahí la mirada artística, pues es la del arquitecto, pero una mirada artística muy basada en lo práctico, ¿no? Entonces, es encontrar ese punto de equilibrio donde la obra sea una obra de arte como tal, pero que explique muchas cosas de la ciencia y que su referencia y que su relato esté basado en todo lo que es científico. Eso no hay tantas en los proyectos que hemos visto en todo lo del clúster 2, ¿no? En esa línea de clúster 2. O sea, como que te diría que incluso como que ni siquiera se ha entendido por parte de Europa que es el maridaje este entre el arte y la ciencia. O sea, a veces lo hemos comentado, pues por ejemplo, con la Fundación Épica, me decían que no es hacer un cuadro, ¿no? O sea, no queremos que el proyecto este de arte y ciencia sea que acabe siendo un cuadro, como quien dice, una obra de arte. O sea, no es un cuadro, es algo que incluye todo, que el diálogo es constante viendo la obra. Y el dinamismo precisamente de Ignota te da esa sensación de que siempre está habiendo un diálogo, en este caso entre la obra y el espacio, que es el lugar que ha inspirado la obra, ¿no? Entonces,
incluso te diría que los evaluadores de los proyectos europeos, o sea, ¿qué sabrán ellos de esto, pobrecillos? Quiero decir Bueno, que con un cuadro se puede, con un cuadro tampoco se es puede tan hacer, ¿eh? fácil Con un encontrar. cuadro también se puede hacer. Lo que pasa es que, ¿qué cuadro Te hablo y cómo estaría situado ese cuadro, que ¿no? no, o sea, proyecto de océanos y pintura, ¿no? Sí, Y entonces sí, es un cuadro del mar, ¿no? Estoy ya. poniendo un ejemplo muy Sí, burdo, pero ¿eh? eso Pero es más decoración que arte, entiéndeme claro. que sigue habiendo esa, o sea, la utilización del arte para explicar Sí, la ciencia o utilizar la ciencia para utilizarla, pues, a claro. efectos de materiales o eso no es eso es otra cosa. Y esto siempre ha sido muy, para mí, me ha provocado mucha admiración el proyecto de CENIO, precisamente porque era el proyecto que veía que, efectivamente entendían esa relación, ¿no? Mm. Esa relación que no hay un protagonismo, sí lo hay, pero el otro lado no desaparece como, para que predomine la ciencia o predomine el arte, ¿no? No es más, yo creo que enseñar arte en las ciencias artísticas quizá menos, porque buscamos perfiles que ya sé que tienen un interés en la ciencia, que van a interactuar, pero enseñar arte, los perfiles de los artistas que han participado necesariamente no son artistas que les interese la ciencia, ni mucho menos, ¿no? Es más bien una invitación a que estos artistas reflexionen sobre un gran tema de la ciencia y lo que aportó CENIO es ponerlos en contacto con un científico o científica que son líderes, que les pueden introducir de la mano en un gran campo de la ciencia, ¿no? O sea, Eva Lourdes estaba encantada de conocer a Margarita Salas y de las cosas que le contaba Margarita de, pues de sus inicios en la biología molecular, etcétera, ¿no? Y lo mismo ha pasado con Canoa, Teichmann, o sea, que hay realmente un descubrimiento para el artista y eso puede resultar en una obra nueva, ¿no? O sea, yo siempre lo repito porque me parece una frase genial de Susan Sontag que decía, cada mes podríamos crear un nuevo movimiento artístico simplemente leyendo Scientific American, Ya. ¿vale? Entonces yo creo que eso es lo que se ha ignorado, que la ciencia pueda ser fuente de gran arte. Y yo creo que en el mundo que vivimos es, desde luego, de las cosas más trascendentes. Mm. ¿Os parece que nos quedan 10 minutos? Sí. ¿Os parece que pasemos a... espera un segundo, Carlos, que te vamos a dar un micrófono, sí, micrófono. Hola, bueno, soy Carlos Jiménez y quería, bueno, y aclarar además que yo fui miembro del jurado que eligió a Clara Montoya para esta residencia, un jurado en el cual hicieron parte también Marina Vargas, la artista que tiene la obra en la entrada aquí de la sede del CENIO. También estuvo Temiramis González, una importante comisaria. Amparo Garrido, que fue la persona que realmente inspiró a María a hacer este proyecto. Bueno, en general, Amparo Garrido ha sido la persona que, digamos, ha sido crucial en diseñar el proyecto CENIO Arte, tanto en su primera versión como la incorporación luego del Simposio Arte y Ciencia y finalmente las residencias. Y claro, evidentemente, con el apoyo decidido y comprometido de María Blasco. Y eso, digamos, hay que aclararlo y hay que agradecerlo, ¿no? Y luego quería hablar un poco como jurado en el sentido de decir que el jurado se enfrentó a una respuesta muy positiva por parte de la comunidad artística a esta convocatoria a la primera edición de las residencias artísticas en el CENIO, que además ha contado con el apoyo del CSIC. Y fue difícil, digamos, yo lo pienso, a partir de nuestra propia experiencia y bueno, y de la experiencia compartida del jurado, de elegir el proyecto de Clara, porque el nivel era muy alto. Es decir, que nos encontramos no con un proyecto excepcional frente a un conjunto que no tuviera un nivel semejante, ¿no? Entonces fue difícil la decisión, porque el nivel fue muy alto y yo creo que eso fue algo que hay que subrayar, ¿no? Que esta convocatoria fue muy bien recibida por la comunidad artística
y que las participaciones fueron en general en un promedio muy alto, ¿no? Y eso es lo primero. Y por último, pues felicitar a Clara por el resultado de esa residencia, ¿no? Porque realmente es una obra muy notable, Enigma, y pues la quería felicitar, ¿no? Porque, por cómo logró, digamos, solventar esta residencia y llegar a un resultado tan notable como es precisamente esta pieza, ¿no? Y una última consideración es precisamente cuando se ha iniciado este coloquio, Juan de Nieves, me parece con mucho sentido, ha dicho que pues este monolito que evoca, digamos, también la tradición minimalista en las artes, digamos, visuales, a las que estamos habituados, los que conocemos el medio artístico contemporáneo, pues tiene una referencia al 2001, ¿no? Y yo creo que esa referencia está bien hecha, bien traída a cuento, porque el monolito ese, 2001 es, digamos, una genealogía de la humanidad, ¿no? Desde sus orígenes, digamos, por así, cósmicos, hasta su final, la sustitución del hombre por la máquina, que ya estamos a punto de concluirla, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial ya nos quedamos al margen. Y claro, dentro de esa genealogía vertiginosa que hace Kubrick de la humanidad, el monolito cumple un papel, porque el monolito le propone a estos antropoides, ¿cierto?, una pregunta. ¿Y esto qué es? Mm. ¿Qué es esto? Porque realmente nada de lo que conocemos como nuestra experiencia común y compartida, pues se asemeja, ¿no? a esto que es. Ni siquiera pueden calificarlo de monolito como lo hacemos nosotros, porque eso ya supondría un nivel de conocimiento adicional, ¿no? Es decir, esto es un monolito, esto es geometría, ¿no? Y claro, eso es finalmente lo que es la ciencia, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No? Y por eso me parece que haber llevado, digamos, a ese resultado visual tan potente la pregunta es magnífico. Y por eso de nuevo te felicito. Gracias. ¿Queréis preguntar alguna cosa más? La comunidad científica, que Carlos es del ámbito del arte. Gracias, ¿eh? ¿Alguna pregunta de vuestra parte? ¿O comentario? Sí. Bueno. Me ha encantado la explicación porque has hecho entender tu obra de arte de otra manera, pero me ha hecho mucha gracia el comentario que has dicho que tenías que pudiste al final ralentizar haciendo. Sí. Me ha hecho mucha gracia porque yo cuando salí y me la encontré y entonces me di cuenta de que tiraba y realmente hay una provocó inquietud. Gracias. Hay una cosa que ha dicho también muy bonita y que me he de comentar y que también en la ciencia es una pregunta importante, que es ¿cómo era esto de cuándo se terminó la belleza, ¿no? O sea, cuando ha terminado de ser bello y de repente era todo como una cosa llena de numeritos y tal, ¿no? ¿A dónde acaba la belleza en tu trabajo, ¿no? O en tu investigación, o en tu reflexión, ¿no? O sea, ese momento en el que todo está bien, todo encaja, todo fluye. Allí Pronto. empieza el desorden. O lo incomprendido, y no, esa barrera. Y esto es una pregunta muy de la ciencia. No quizá no en estos términos, pero sí. O sea, y en el trabajo del diario que hacemos todos, ¿no? También esa pregunta es relevante. ¿Otra cuestión? Más que no es tanto una pregunta como una felicitación a Clara, porque yo veo el trabajo de los científicos también desde fuera. O sea, nosotros somos el equipo de comunicación y esa misma sensación de cosa negra a la que hay que poco meterse dentro de una manera, buscarle la entrada y tratar de sacarle, tirar del hilo y ver de qué manera podemos entender eso que ellos están construyendo desde dentro,
y que para ellos está clarísimo y te lo cuentan además con una... ¿Cómo no te das cuenta? De fuera, los que nos aproximamos de fuera hacemos nuestro esfuerzo para subir a un Everest y tratar poco a poco de ir entendiendo. Yo creo que lo refleja muy bien y además eso que has dicho de un regalo al momento existencial de decir, bueno, pues ahora pienso en la nada un ratito, eso es una maravilla también. Gracias. Clara, yo quiero darte la enhorabuena, Ay, porque gracias, hoy de Pau. verdad he disfrutado mucho escuchándote, a pesar de haberte acompañado desde el principio y haber tenido el placer de ver esto de primera mano y realmente conocer el viaje que ha sido esto para ti. Hoy me ha sorprendido todo lo que has contado. Muchas gracias. Me ha sorprendido mucho cómo has sido capaz de unir ideas tan diferentes como el cáncer y el viaje de Chihiro, ¿no? Ha sido espectacular y me hubiera pasado horas escuchando tu proceso creativo. Así que enhorabuena y gracias. Gracias. Tenemos una pregunta más ahí. La última ya, ¿vale? Sí. Sí. La escultura me gustó mucho, simplemente para que te lleves la idea de el arte como que cada uno lo interpreta de una manera, ¿no? Y yo antes de escuchar tu charla, el día que la vi, también me hacía mi composición de lugar de lo que querías decir y para que te lleves uno de un científico, yo lo interpretaba como que aquí en el CENIE nos enfrentamos como a esa mega bestia, ¿no? El mal maligno este negro, pero que si somos pacientes y persistimos, al final sí hay una rendijita que cuando miramos le vemos las tripas y eso es lo que interpretaba yo. Sí, también. Veo que tampoco está muy lejos de las cosas que tú veías, pero para que te lleves una idea de otra percepción que transmite tu arte, pero vamos, que es muy bonito y me ha gustado mucho. Gracias. Muy bien, pues terminamos aquí. Muchas gracias. Gracias por vuestras preguntas. Gracias a vosotras por todos los comentarios súper interesantes que habéis hecho. Enhorabuena Gracias. y hasta la próxima. Venga.